El pasado lunes, el doctor Oscar Elías Vicé, junto con el chino Elías, fueron detenidos al tratar de visitar a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, un preso político del 11J. El delito de Vicet y Elías fue ir a visitar a su amigo y compatriota. Carlos Manuel Pupo ahora mismo tiene una licencia extrapenal de un año aproximadamente por recibir una isquemia cerebral en la prisión por la falta de medicamentos, por las malas condiciones en las que viven los presos políticos y todos los presos en general dentro de la isla. La violación de los derechos humanos sigue siendo un problema importante en Cuba y urge, sin lugar a dudas, establecer una nueva política dentro de la oposición democrática. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema con varias aristas. Hasta dónde la supuesta muerte de Raúl Castro fue una movida trapiñosa de la policía política. Pero como diría Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo mientras la dama duerme. Esta pieza, esta novela de ficción que usted puede encontrar en Amazon y que narra parte de los sucesos que ocurrieron entre 1994 y 1996, incluyendo el derribo de los aviones Hermanos al Rescate, y donde ahora un piloto describe su vida ahora mismo en los Estados Unidos, o escribe su vida ahora mismo en los Estados Unidos, huyendo de su pasado, porque eso es lo que está pasando. Él, González Parker, está huyendo de su pasado. De eso puedes saber revisando este libro. Regresando, valga la repetición de la palabra, al tema de Marras. Fue una medida activa del gobierno la última muerte de Raúl Castro. Realmente los cubanos debiéramos estar acostumbrados a este tipo de medidas activas en las cuales se hizo una cosa, pero no es, porque hay que ver cuál es la reacción. Y casualmente, hace 2 días, el pasado lunes, en este mismo programa, Juan Antonio Blanco dio una disertación realmente de película, como se dice en buen cubano, de todo este entramado que manejan la seguridad, los órganos de inteligencia del gobierno cubano y su seguridad del Estado. Y ojo, digo seguridad del Estado porque otra cosa sería seguridad nacional. La seguridad del Estado es eso mismo, proteger al Estado de sus ciudadanos, y por ende le hace tan poco favor esa institución al cubano que trate de trabajar por la libertad y la democracia. Entre las cosas que decía Juan Antonio, y tomé nota en mi memoria, perdónenme Juan Antonio si lo cito, está en que solamente no hay que estar al tanto de si fallece o no el autócrata, sino también hay que prepararse para el día después. Y eso es algo que abordaré unos minutos más adelante. Lo cierto es que no sabemos para quién fue la señal de que había muerto Raúl. Si para la sociedad en general, el exilio, o para la misma élite, a esperar quién es el que se mueve en esas circunstancias. Porque está claro que el que se mueve, cuando se tira la foto, pierde, sale movido. Fuente primaria del fallecimiento del autócrata, pues fue alguien que perteneció a esa élite y que lamentablemente, como me dijo Reinaldo Escobar, editor jefe de 14 y medio, cuando me preguntó qué por ciento de credibilidad le das a esa persona, yo le dije 0.3%, y bueno, evidentemente el 0.3% se justificó porque han pasado los días y evidentemente el hombre no da, o el gobierno no da, que al final es el que lo va a decir, que el hombre esté muerto o vivo. Que el gobierno puede jugar con eso se demostró con la muerte de Hugo Chávez en el año 2012. Él muere realmente el 29 de diciembre del año 2012. Sin embargo, no se anunció su fallecimiento hasta el 5 de marzo del 2013. O sea, el gobierno, como controla los medios de comunicación, pues puede ir y venir en una dirección o en otra. Y eso es lo que hace de que uno siempre tenga que tener presente que puede haber una medida activa para vigilar, para observar cuál es el pensamiento, cuál es la actitud de los actores más importantes. Y cuando digo los actores más importantes, no se está refiriendo al periodismo independiente o al exilio común, sino a esa parte de la élite que ahora mismo
está en una aguda lucha de poder, porque cierto es de que el gobierno actual de Cuba, su élite política, Gaesa, Partido Comunista, y también las otras organizaciones de la sociedad civil, y me refiero a las criminales, que también son civiles, por cierto, y tienen que poco que ver con el derecho, los derechos humanos o la libertad humana, pues también son parte de ese entramado que es la sociedad. Porque recuerden que en este momento en Cuba la corrupción es el elemento de peso más importante que hay y sin lugar a dudas un catalizador de a dónde puede ir la República. Decía Juan Antonio que lo más importante era que no tenemos un plan para el día después. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer para el día después? Y su sola pregunta ya indica de que hay cubanos, hay patriotas que están pensando en el asunto. El ejemplo de Jorge Mas Canosa fue preclaro y coincido con ellos, con Juan Antonio y con el profesor Alburquerque cuando hablaban de que no era lejano pensar de que fue asesinado, de que el gran Jorge Mas Canosa pudo haber sido asesinado por el gobierno. Pruebas no existen en este momento, pero creo que ha llegado el momento. Habría que visitar nuevamente su cadáver y buscar pruebas de quizás un crimen. Lo cierto es que Jorge Mas Canosa tenía un plan para el día después y con eso, su carisma, su potencial económico personal, pues fue capaz de crear un gran lobby cubano, un gran lobby, que es la Fundación Nacional Cubano-Americana, que tuvo una gran influencia en el gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente durante la época de Reagan, Bush padre y hasta los principios de Clinton. Recuerden que fue la visita o el recibimiento de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de Jorge Mas Canosa, lo que provocó de que un inadaptado y desconocido teniente coronel Hugo Chávez fuera recibido por Fidel Castro, porque lo hizo no porque conociera al juvenazo de Chávez, sino porque quería darle la bofetada sin manos a Carlos Andrés. Lo cierto es que tenemos que pensar en el día después, y parte importante es el mantenimiento, el sostenimiento de las organizaciones institucionales que tenemos dentro del exilio, fortalecerlas, armarlas. Casualmente hay una persona que es muy reconocida por los medios, sin embargo tiene pocos seguidores, más allá de los que siguen literalmente hablando su trabajo. O sea, no tiene una estructura, una organización detrás que permita proyectar esa idea. Y eso es lo fundamental. Trabajar en común para mover las anclas de la sociedad civil cubana y armarlo. ¿Por qué muchas veces no se va a una organización o una organización de todas las organizaciones si al final todos dicen lo mismo? Yo me atrevería a pensar que muchas veces son los egos personales que hacen mucho daño y en la situación nuestra ese daño se triplica. ¿Es solamente un problema cubano? No, en Venezuela pasa lo mismo, en Nicaragua pasa lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo. O sea, las dictaduras se montan sobre un discurso monolítico único, equivocado, pero único. Mientras que la democracia, los libertarios, los demócratas, pues siempre tenemos diferentes puntos de vista y tratamos de exponerlos. Lo cierto es que necesitamos esto, crear una visión común para poder llevarla primero a los cubanos de Cuba y después a todas las otras fuerzas políticas. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y será un placer volver a encontrarnos.